Ahora sí estamos grabando. Ya. Hola a todas y todos quienes nos estén viendo ahorita en el futuro de esta presentación de Shapers Academy llamada ¿Cómo iniciar tu primer podcast? Para aquellas personas que pudieron asistir a este evento en tiempo real y que estén ahora viendo esta grabación, se van a dar cuenta que van a haber algunos detalles diferentes. Principalmente, esta va a ser una versión para la grabación específica que va a quedar para el canal de YouTube. Va a ser un poco más eficiente con el uso del tiempo y no con tanta divagación como fue la presentación original, pero de todas formas, para aquellas personas que no pudieron asistir al evento en vivo, estén en confianza que no se van a perder nada del contenido esencial, y esta aquí es una versión hecha específicamente para nuestro canal de YouTube. Y bueno, una pequeña introducción. Nosotros en Global Shapers somos una comunidad de jóvenes líderes que estamos aquí en la ciudad de Santiago de Chile, dentro de esta organización somos un spin-off que nace del Foro Económico Mundial, y esta actividad que estamos ahora realizando, llamado Shapers Academy, son diferentes instancias en donde diferentes miembros de nuestra comunidad compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos y un poco de nuestras vivencias hacia otras personas de nuestra comunidad y también de diferentes comunidades y de cualquier persona que esté interesada en los diferentes conocimientos y temáticas que vamos a estar tratando. Mi nombre es Leo Núñez y, como dice aquí el título, les voy a hablar el día de hoy sobre cómo iniciar tu primer podcast. Y antes de responder la pregunta de cómo iniciar tu primer podcast, me gustaría que vayamos primero a la pregunta de por qué iniciar un podcast. Además de la respuesta que mucha gente dice que era: mira, ¿sabes qué? Estaba un poco aburrido un día y como que era algo que me gustaba y comencé. Lo cual, si es por eso, no hay nada de malo, pero también identificar un poco el valor que hay en algo como un podcast. ¿Y por qué es algo tan interesante? Bueno, por un lado, porque es una increíble buena herramienta para poder compartir una pasión, para ayudar a construir una marca, a empujar una agenda social o política, generar un poco más de conciencia de alguna temática, o para aquellas personas que tengan un poco más de espíritu creativo, para poder estar creando nuevos mundos. Y eso es uno de los pilares fundamentales del valor que tiene el podcast, porque debido a que es un medio auditivo y también por lo general es consumido a través de audífonos, lo hace una experiencia increíblemente personal, pero también una experiencia que depende mucho de la imaginación de cada uno de nosotros para ir formando los diferentes mundos que solamente recibimos el estímulo auditivo de los pasos de una persona en un túnel, por ejemplo, o en una ciudad, o la conversación y las interacciones entre diferentes personas, y nosotros vamos llenando los vacíos a través de nuestra imaginación, más o menos como cuando estamos leyendo un libro y podemos estar fantaseando sobre las aventuras más hermosas o los terrores más tétricos. Eso es algo que los podcasts también comparten y que depende mucho de la imaginación humana para generar gran parte de su valor. Y eso personalmente yo lo encuentro que les da algo increíblemente poderoso como una herramienta para crear diferentes mundos y realidades. También, obviamente, esto muestra como la herencia que tienen los podcasts de el radioteatro y también de la industria radial en general, que por un siglo entero o más dominaron, siendo uno de los pilares fundamentales del entretenimiento, de la comunicación y de la información que la humanidad estuvo desarrollando. Y ahora, afortunadamente, debido a las diferentes herramientas digitales que contamos, cualquier persona prácticamente que tenga una serie de equipamientos básicos que vamos a estar conversando más adelante, tiene la capacidad para estar creando y diseminando contenido desde su pequeño nicho hacia todo el mundo y que pueda ser accesible y consumido por cualquier persona. Y un increíble valor que también tienen los podcasts, y por qué veo yo que es algo tan relevante e importante, es debido a que ahora estamos en un mundo en donde tenemos nuestros smartphones en nuestro bolsillo constantemente, y las personas, entre se mueren los espacios públicos, están cada vez más y más utilizando audífonos para estar escuchando música y también obviamente para estar escuchando podcasts. Solamente vean el transporte público, cada vez que ustedes están en el metro o en un bus o hasta en un avión, a veces cuántas de las personas están usando audífonos, y eso también muestra una gran oportunidad de mercado para que la gente pueda estar creando y consumiendo más y más podcasts. Pero también, además de eso, es que los podcasts se van incorporando dentro de la rutina de la gente. Una persona que va todos los días al trabajo y más o menos tiene 30 a 50 minutos de tiempo que va a estar en el transporte público,
tiene una ventana de tiempo muy alta en donde tiene que estar con su cerebro relativamente activo, pero que tampoco tiene que estar tan pendiente de las acciones y todo eso, es un momento perfecto para incorporar podcasts en su vida. Y eso pasa mucho también para uno cuando comienza a consumir cada vez más y más y más podcasts, es que eventualmente te sientes parte de la conversación que se está generando, te sientes parte del mundo en el cual estás habitando mientras lo escuchas y lo hace una experiencia increíblemente personal, dándole un valor increíble a los podcasts como un medio, como ya he mencionado, de entretenimiento, de información, de convencimiento, de generación de conciencia y todas esas otras cosas que posiblemente no se va a cumplir al 100% con solamente un episodio, pero que se va a estar construyendo episodio tras episodio, poco a poco, una edificación muy fuerte en cómo tu marca y tu podcast se transforman en una parte fundamental de la rutina y de la vida de las personas que están consumiendo tu programa. Y otra pregunta también es, ¿de qué puede tratar mi podcast? Y esto va más que nada como un consejo, pero por favor no hagan otro podcast de comedia. No hay nada de malo si es que realmente lo quieren hacer, pero veamos que es un mercado increíblemente atiborrado de comediantes que están hablando de chistes o simplemente haciendo conversaciones sin mucho sentido. Y esto aquí es para un ejercicio que más adelante, si es que ustedes quieren, pueden ponerle pausa a este video y darse el tiempo que quieran o hacerlo ahora y después ir trabajándolo más adelante. Pero este es un ejercicio para ir identificando lo que mucha gente llama tu zona de genio. Ahora, esto es algo que hay coaches profesionales que se demoran horas y haciendo varias sesiones y todo eso para llegar a esto. Esta es la versión simplificada. Esto es solamente para identificar cosas que te gusten para poder hacer un podcast. Así que estén tranquilos al respecto de qué tanto vamos a estar indagando en esto. Pero es muy simple, así que vamos ahí con eso. Simplemente agarren una hoja de papel, o puede ser un archivo en Word o una hoja de Excel, lo que ustedes quieran, y pónganle una línea al medio. Y ahora tenemos dos bloques, que es el bloque de la izquierda y el de la derecha. Y aquí en la izquierda quiero que ustedes vayan escribiendo cuáles son sus pasiones, las cosas que ustedes realizan en su tiempo libre, los hobbies que ustedes tienen, cuáles son las cosas que, pregúntale a amigos y familiares, cuáles son aquellas cosas que ven una llama interna dentro de ti cada vez que estás hablando de esta temática o de alguna o de esa cosa en específico. Y ahí van anotando una lista. Puede que tengan pasiones por el estudio de la bandera, geografía, historia, algún deporte, todo eso lo van poniendo ahí en las pasiones. Y en el otro lado, vamos poniendo cuáles son las diferentes expertise que tenemos. Eso puede ser desde las habilidades que hemos aprendido de nuestra vida, a través del colegio, lo que hemos aprendido en nuestros trabajos, habilidades que hemos agarrado por experiencias de la vida, todo eso que nosotros veamos que somos capaces y competentes de poder ir realizando. Y más o menos vamos identificando un poco dónde hay como un overlap o dónde se están sobreponiendo nuestras pasiones y nuestras expertise. Y no necesariamente tienen que ser un match perfecto, pero es más o menos para ir dándote una idea de cuáles son esas zonas de convergencia en donde tanto algo que te apasiona como algo que eres bueno puede estar conversando e interactuando entre sí. Y les digo eso de que no tienen para qué ser complementarios o perfectamente encajados unos con otros, porque solo como un ejemplo, si es que les gusta el consumo recreativo de diferentes drogas y estupefacientes, les gustan las teorías conspiranoicas y tienen una expertise por la comedia y generar conversaciones y diálogos con otras personas, puede sonar una mezcla muy rara de factores y de pasiones y expertise, pero esa es la base fundamental del podcast de Joe Rogan, uno de los podcasts más famosos del mundo, creado por el comediante Joe Rogan, y que el año pasado fue adquirido por Spotify en más de 100 millones de dólares, haciéndolo hasta el momento el podcast más valorizado del mundo. Y bueno, si es que tienen pasiones así de complementarias o a veces así de divergentes, si es que logran crear un programa de valor, hey, hay un incipiente mercado y bien robusto mercado de capitales interesados en la compra de propiedad intelectual de diferentes podcasts. Y bueno, otra pregunta que también tenemos que ir respondiendo en esta creación y en esta iteración creativa para nuestro primer podcast es, ¿para quién va? ¿A quién está direccionado? Y sí,
obviamente es súper bueno que estemos comenzando y apuntando hacia nuestros círculos más cercanos de amigos, conocidos, familiares, todo muy bien. Pero también tenemos que tener en mente de cómo poder hacer crecer esto e ir más allá de solamente nuestros amigos. Y una forma muy fácil de cómo comenzar a identificar esto es a través de un ejercicio que es la creación de un avatar. Y no me refiero a un niño pelado que puede controlar los 4 elementos o a su descendiente que llegará un par de años después, sino que una persona que represente y habite el mercado y público objetivo a quien tú quieres llegar con tu podcast. Y vamos a ir viendo cómo ir construyendo este avatar con los diferentes pasos aquí recomendados. Y bueno, el primer paso es más o menos tener identificado cuál es el público objetivo a quien yo quiero llegar e ir identificando cuáles son las características más genéricas de este público objetivo. ¿Cuál es su edad? Puede ser su género? ¿En dónde están localizados geográficamente? ¿Algún tema de como se dice, localización geográfica, estudios profesionales, nivel educacional, toda una serie de factores que nosotros vamos a ir identificando para nuestro mercado objetivo. Después de eso pasamos a una profundidad un poco mayor, que es identificar diferentes deseos, valores, cualidades que esas personas puedan tener. Digamos que quiero ir viendo a esa persona, pero además quiero personas que estén interesadas en una temática en específico o que tengan un cierto perfil valórico que está alineado con el podcast que yo quiero crear y con la marca que yo estoy queriendo desarrollar. Y el tercer paso es agarrar toda esta información que hemos tomado nota y ir personificando y transformando esa data en un ser humano ficticio que sería nuestro avatar. Y solamente para darles un ejemplo, aquí en esta tengo un avatar de un posible podcast, principalmente pensando en una temática de economía y negocios, que es la utilización de Daniela Restrepo. Y Dani Restrepo es una mujer, ella vive en Bogotá, tiene 28 años y en promedio maneja unos 50 minutos por día para ir a su trabajo en las mañanas y otros 80 minutos de vuelta en las tardes porque el trancón en Bogotá es increíblemente horrible. Ella está suscrita a The Economist, pero no lo lee demasiado. Le interesa la temática, pero digamos que desde que terminó la universidad no es que está ávidamente leyendo papers de economía ni ninguna de esas cosas. Entonces, eso te da una idea de tu avatar. Eso te ayuda a humanizar quién va a estar escuchando tu podcast, y con este tipo de perfiles o este tipo de avatars es súper práctico como ejercicio creativo para nosotros poder ir identificando una serie de características para nuestro podcast a futuro. Por ejemplo, la duración para adecuarse a la rutina de esta persona. Entonces, si sabemos que tiene entre 30 a 50 minutos de movilización en todas las mañanas y en las tardes hacia el trabajo, posiblemente que crear un podcast que todas las semanas sea de 6 o 7 horas va a ser demasiado contenido para que esa persona pueda consumir un episodio de forma semanal o un episodio cada quincena. Entonces, eso me va a mí dar un poco más idea sobre la duración de cada uno de los episodios. También al respecto del tono. Si mi avatar puede que sea una persona un poco más mayor de edad por la temática o por lo que yo estoy buscando llegar, obviamente no va a ser una conversación tan amena y puede ser un poco más formal. También la categoría, si mi avatar es personas que están muy interesadas en un podcast de crimen, por ejemplo, y yo quiero hacer investigaciones sobre eso, también no lo voy a poner en la categoría de podcast de salud y ejercicios. También eso me va a ayudar a determinar la regularidad, cada cuánto tiempo voy a estar subiendo un episodio, el tipo de contenido, voy a ser yo hablando solo, o voy a traer a un co-host, o voy a traer a un invitado cada semana que va a ser una persona diferente, y entonces cada episodio va a tener una dinámica posiblemente similar, pero con una expertise de algún invitado que va a traer su granito de arena extra en cada episodio nuevo que va a estar haciendo. Y así una serie de otros temas que van a estar saliendo y dudas que vamos a estar teniendo más adelante a través de este ejercicio del avatar. Es una súper buena forma para facilitar esa respuesta. Y otro punto también muy fundamental es que podamos ir poniéndonos metas y los compromisos que esas metas conllevan para la creación de nuestro podcast. Ir identificando a cuánta gente queremos llegar, qué tan rápido quiero llegar a toda esa gente, a ese público objetivo, por cuánto tiempo estoy comprometido a realizar mi podcast y cuánto dinero quiero invertir o gastar
para ir generando este podcast. Y todas estas preguntas pueden algunas ser respondidas con nuestro ejercicio de nuestro avatar, pero también otras van a estar muy determinadas por mi capacidad de estar creando contenido. Y eso es un tema muy fundamental que tenemos que estar siempre pensando, porque uno de los mayores determinantes y factores para el éxito de un podcast es la regularidad y la consistencia de estar generando contenido nuevo. No necesariamente siempre un podcast que tenga más episodios saliendo va a tener más éxito que otros, pero lo que siempre, 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 independientemente si es un podcast semanal o un podcast que se sube una vez a la quincena o una vez al mes o hasta un podcast que se sube una vez cada 6 meses, si es que una vez que uno entra en ese rango de capacidad de producción, hay que estar constantemente generando un episodio y cumpliendo con esas metas que nosotros nos hemos puesto de regularidad de episodios. Porque tanto Spotify como iTunes y todas las otras plataformas de podcast priorizan mucho en qué tan vivo o activo está un podcast dependiendo de la regularidad que se suben. Y eso puede determinar desde dónde va a estar apareciendo en los resultados de búsqueda a si es que van a estar apareciendo como en los top podcasts, porque si no, obviamente vas a estar perdiendo un espacio del marketplace en donde poder estar mostrando tu podcast y en donde tu podcast va a estar apareciéndole a nuevos oyentes. Entonces, este es un tema súper complejo y que tenemos que estar determinándolo desde el inicio, porque una vez que se inicia esta carrera llamada producción de podcast, prácticamente que no hay parada. Onda, si es que te comprometes a estar haciendo un episodio cada día de la semana, fuerza, pero hay que estar haciéndolo todos los días de la semana y así sucesivamente. Entonces, mi consejo es piénsenlo bien, revisen el mercado y vean también si es que otros podcasts de temáticas similares o que hasta los que son más exitosos dentro de las categorías que ustedes quieren estar desarrollándose, vean cómo esas personas lo hacen y pueden un poco ir adecuándose a las necesidades y tendencias de lo que está ahora y lo que está funcionando dentro del mercado de los podcasts. Otra pregunta también que siempre es muy relevante es, ¿cómo le pongo a mi podcast? Eso es una pregunta muy interesante porque es a través del nombre uno de los principales factores que va a llamar la atención para estar atrayendo a nuevos oyentes. Y también un consejo es, por favor, no le pongan el podcast de e inserten su nombre. Si es que quieren crear una marca personal así de fuerte y relacionada con ustedes como individuos y como personas, está súper bien, pero se los dejo para también un tema de creatividad. Es siempre bueno estar desarrollando un nombre de podcast que atraiga bastante si es que ya no tienes una marca personal muy fuerte. Y esto del podcast de Leo es un poco hablando desde mi experiencia personal, porque yo no hice ningún tipo de ejercicio como este que vamos a estar viendo más adelante de cómo generar un buen nombre de podcast, porque mi primer podcast se llamó este increíblemente largo y rimbombante nombre, La República Democrática de Leo. Y fue así porque hice una pequeña encuesta en mis redes sociales cuando estaba por querer lanzar este podcast hace 6 años atrás, más o menos, en el 2015, y simplemente estaba como, oigan, tengo aquí estas 4 opciones, ¿cuáles les parecen? Y puse 3 nombres bastante serios, interesantes, que a mí me parecían para hablar de como ciencia, tecnología, entrevistar a gente como de emprendimiento, como mezclando un poco esa convergencia como emprendimiento y tecnología. Y el tema fue que ninguno de esos nombres ganó y el cuarto nombre, que yo había puesto una mezcla como de medio en broma, medio que, jaja, soy tan egocéntrico, yo leo, jaja. Y creo que fue, no sé si fue un mal sentido de humor o un mal chiste de mis amigos y gente de redes sociales, pero fue el nombre más votado, pero por lejos. Onda, todos los otros 3 nombres juntos no llegaban a la mitad de votos que la República Democrática de Leo había recibido. Entonces yo dije, bueno, si el pueblo lo dice, ¿quién soy yo para oponerme a la voluntad popular? Así que nada, me lancé con ese nombre y estuve produciendo este podcast por 2 años y medio, lo cual fue una experiencia de aprendizaje increíble. Y era eso, un podcast en donde semana tras semana entrevistaba a diferentes emprendedores, autores, entrevisté a un candidato presidencial estadounidense de un partido, ¿cómo se dice? Un partido que no era ni el republicano ni el demócrata, sino que era por el partido transhumanista, que tenía como 30 personas en todo el país, muy chiquito, o entrevistando a un hip hopero transhumanista también. Era como muy diversa la cantidad de personas que estaban apareciendo ahí, pero ahí también aprendí algo súper interesante de los podcasts en formatos de entrevistas, que hay un gran valor en tener ese tipo de formato. No digo que sea perfecto, tiene sus complejidades, pero algo súper interesante es que cada episodio estás trayendo una persona nueva que acarrea
un público nuevo, que tiene gente que la sigue en redes sociales, que lo siguen por su trabajo, y entonces cada semana estás atrayendo a gente nueva que posiblemente algunos se van a quedar escuchando de forma consistente tu podcast de aquí para adelante. Entonces es súper bueno eso porque estás siempre atrayendo gente nueva que va a estar escuchando tu último episodio y después puede que algunos se vayan quedando de aquí para la posteridad. Y bueno, siguiendo con nombres malos a podcasts buenos, mi segundo podcast se llamó Mañanas con Leo, el cual nació de una necesidad imperativa que tenía de estar produciendo algo y me dio la loca y dije, ¿por qué no hacer un podcast semanal, chiquito, cortito, que consistiera de un pequeño mensaje motivacional para comenzar el día y después acompañado de algún dato, alguna efeméride y hacerlo así, bien corto y todo eso. Yo pensaba que iba a ser muy rápido y simple, pero bueno, terminé estando casi 2 años grabando todos los días, de lunes a viernes, despertándome entre las 5 y las 6 de la mañana, escribiendo el guión de forma frenética, después grabando, editando y subiendo el episodio para que estuviera todo listo antes de las 7 u 8 de la mañana. Y créanme que eso fue un esfuerzo descomunal. Fue una experiencia increíble y hermosa en donde aprendí demasiados datos freaks para poder estar sacando en cualquier conversación esporádica con personas que a veces me conocen o no. Así que si es que quieren algún dato random, aquí estoy yo. Pero también fue una muy buena experiencia para ir aprendiendo como todo esto del valor de la producción, el valor de estar siempre produciendo contenido, hacía que el podcast estuviera creciendo a veces a niveles que a mí me sorprendían. Había gente que yo nunca había promocionado mi podcast afuera de mis redes sociales más inmediatas y mis grupos más cercanos, que la mayoría era gente aquí en América Latina, y terminaba con gente que me estaba leyendo las estadísticas y después descubría que el segundo país donde más me escuchaban era en Estados Unidos, mi tercer país era en Francia y después venía Latinoamérica. Entonces era muy interesante ver a veces cómo el podcast puede diseminarse en mercados que uno nunca a veces está apuntando, pero que al mismo tiempo trae gente que son fanáticos y gente muy apasionada por ti. Después había gente que escuchaba mi podcast en otros países y era como, oh, Leo, esta es mi rutina en las mañanas, me hago mi café y escucho tu podcast. Y entonces eso siempre es como muy reconfortante y muy hermoso también, el ver cómo tu contenido está formando parte de la vida de otras personas. Además, sobre las temáticas que hacía en el podcast que a mí me encantaban, de lunes a jueves era sobre ciencia, tecnología, cosas ñoñas, algún hecho random de la historia y todo eso, y después reservaba los viernes para agarrar alguna mujer importante de la historia y poder elevar y darle una pequeña plataforma dentro de mi podcast para mostrar un poco sobre el liderazgo femenino y cosas hermosas que las mujeres han hecho en la historia y que yo desde mi total ignorancia no sabía, desde ejemplos como Heidi Lamar y la invención de los protocolos de comunicación que después llevaron al Wi-Fi, y eso es algo impresionante y algo hermoso también de estar en podcasts que te obligan a estar recopilando información porque eventualmente te transformas en un experto de un área por el mero hecho de haber investigado todos los días sobre alguna temática en específico. Entonces, piénsenlo eso también, que es un increíble valor el estar generando esa cantidad de conocimiento y contenido de forma constante y de estar produciéndolo y diseminándolo a través de un podcast. Pero bueno, volviendo aquí un poco hacia el tema de nombres, estos aquí son como 4 pilares fundamentales para uno ir ideándose y simplificando un poco en cómo crear un buen nombre. Por lo general, un buen nombre de podcast tiene que ser descriptivo, identificable, corto y simple. Y para hacer una sigla un poco más fácil de todo esto, DICS. Los nombres tienen que ser DICS. ¿Por qué? Porque así al respecto, cuando una persona va a estar pasando a través de su feed de podcast en Spotify o en las otras plataformas, tienen que verlo, identificarlo, saber de qué va a tratar y de una ser atractivo al mismo tiempo. Entonces, siguiendo estos 4 pilares, es súper fácil ir formándose diferentes nombres que sean cumpliendo con estas 4 vertientes, algo que te ayude a diferenciarte y al mismo tiempo a entregar información relevante para nuevas personas cuando lean el nombre por primera vez. Y también el logo es algo súper importante porque es a través de los ojos, aun cuando este es un medio auditivo, lo que va a llamar la atención de las personas. Cuando uno ve una serie de carátulas de diferentes logos en tu aplicación de podcast, muchas veces los nombres a veces pasan por desapercibido, pero también es como el logo va a llamar y captar la atención de ojos que después se van a transformar en clics, que después se van a transformar en escuchas. Y una forma buena también de ver qué o cómo hacer un buen logo es no solamente seguir Dix, sino que también entrar a diferentes plataformas de podcast e ir viendo cuáles son los tops
podcasts los más escuchados y más o menos ir identificando diferentes tendencias. Estos de aquí son los podcasts más escuchados en la categoría de economía y negocios en América Latina. Y pueden ver algunas tendencias, tanto de colores como la utilización de letras o logos, y por ejemplo también cómo hay, por ejemplo, marcas internacionales que arrastran un público para escuchar su podcast. Obviamente, todos hemos escuchado de las charlas TED, y obviamente cuando vemos que TED tiene un podcast es como, oh, deben ser como charlas TED aquí, TED en español o TED Talks Daily. Es como, ah, entonces una charla diaria o una charla TED en español mientras estoy escuchando un podcast. Chévere, le voy a dar un like, le voy a escuchar, voy a darle un seguimiento. O el otro de aquí, por ejemplo, Freakonomics, también para todas las personas que ya se leyeron alguno de los libros de Freakonomics, saben sobre esa marca, saben el valor que tiene el contenido que generan, y ahora cuando ven que hay un podcast sobre ese libro, si es que fue su libro favorito o un libro interesante, es como, oh, un podcast de Freakonomics. Entonces, siempre es bueno estar viendo eso o identificando también nombres que son relativamente cortos, que se entiende a la primera, desde, por ejemplo, cállate y vende. Está súper interesante eso. Y eso te puede dar a ti también un poco más de identidad y de noción sobre qué poner y qué no poner en el logo y en el nombre de tu podcast. O bueno, también puede ser como este de aquí que encontró un vacío legal en Spotify y para poder subir canciones que no están ahora en el repertorio de Spotify y no ser dado de baja por temas de copyright, puedes subirlo como si es que fuera un podcast musical y le pones el nombre de como canciones buenardas que no están en Spotify. Pero por favor, no hagan eso, no se quieren meter en el caos legal de estar subiendo contenido que no es suyo a Spotify a través de medios así. Otro también como es ir identificando, como dije, las tendencias que existen dentro de los podcasts más escuchados. Y esto aquí es solamente para mostrarles una tendencia también muy fuerte que es Spotify está entrando cada vez más y más fuerte hacia tener contenido exclusivo o contenido original en las diferentes plataformas de podcast. Entonces, estos son los podcasts más escuchados hoy en Chile y como pueden ver, más de un tercio de todos los podcasts son o exclusivos o originales podcasts de Spotify que están en su misma plataforma. Entonces también eso puede ser algo súper interesante en ir viendo cómo más adelante su podcast puede ser apoyado por Spotify o por otras empresas de producción que podrían darle un boost tanto en la calidad de producción o en tener una plataforma de diseminación súper buena y una serie de otras cosas que hay en valor de poder aliarse y trabajar con este tipo de empresas. Y ahora un poco hablando sobre el equipo para estar grabando y produciendo su podcast. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos de equipamientos que yo he utilizado principalmente, algunos que han sido recomendados, y más que nada darles una visión sobre lo que necesitan y cómo no necesitan de este micrófono que ven aquí, no necesitan de este brazo, no necesitan de este filtro. Onda, ustedes se van a dar cuenta las barreras de entradas bajas que tienen ahora los podcasts al respecto de temas técnicos. Y bueno, como ya he dicho, ustedes solamente necesitan tres cosas fundamentales: un computador, un micrófono y software de edición. ¿Y saben algo fantabuloso y mágico que existe en el mundo del mañana que vivimos tú y yo? Es que todos estos tres componentes están en nuestros smartphones que están posiblemente ahora en tu bolsillo o en tu cartera o cargando al lado de tu computador. Y eso es algo hermoso, porque facilita y al mismo tiempo democratiza el acceso a la producción de podcast a prácticamente cualquier persona que tenga una conexión a Internet y un smartphone. Y como dije, necesitas de un computador y créanme que la capacidad técnica o de procesamiento necesario para poder producir y editar un podcast es increíblemente bajo. Si están ahora ustedes viendo este video a través de un computador o un smartphone, felicidades. Ese dispositivo ya tiene toda la capacidad computacional necesaria y más para poder editar y producir su podcast. Así que felicidades. Después, hablando de diferentes micrófonos, el mismo micrófono que ya viene incluido en tu smartphone ya es un micrófono capaz para poder estar grabando y produciendo. El costo en sí es prácticamente cero porque ustedes ya están pagando o ya pagaron su smartphone, así que no es un costo adicional para estar iniciando la producción de su podcast. Y más o menos la calidad de sonido del micrófono de su celular, poniéndole una escala de 10, está dentro de un rango de 5 a 6. Después, si vamos a querer mejorar un poco nuestra calidad de sonido, este es un micrófono que yo compré hace un par de años y llevo utilizando para algunos podcasts hasta ahora que
me cambié a otro equipamiento, que es el Rode VideoMic Me. El costo es aproximadamente 50.000 pesos chilenos. Gente que está fuera de Chile viendo esto, hagan la tasa de conversión a su moneda local. Lo siento, pero los precios que tengo son aquí en la moneda de aquí. Y esto eleva la calidad de sonido, como dije, de un 5 a un 8. Este es un micrófono increíble, funciona súper, súper bien para celulares. Hay versiones también que no tienen la entrada de audífonos, sino que utilizan un puerto USB-C para los celulares que ya eliminaron eso, así que pueden ir buscando si es que tienen eso, y si no, está bien. Su micrófono del celular, como dije, ya cumple con su función básica. Este aquí fue una recomendación que me llegó de afuera. Este yo no lo he utilizado personalmente, pero es un poco más barato que el micrófono anterior. Este es el Logitech H390. También me dicen que la calidad de sonido bordea casi lo mismo, como un 8 de 10 más o menos, así que esa puede ser una opción más accesible. Este es un micrófono USB, entonces lo conectan a su computador y estamos del otro lado. Y este es el micrófono que yo actualmente estoy utilizando, el Shure SM58. Es un poco más caro, casi más del doble del micrófono, el Rode, el Mic Me. Y como les había dicho, la calidad después de un cierto nivel de inversión no va a incrementar tanto más. Onda, aquí estamos pasando de un 8 con un costo de 50.000 a un 9, y es más del doble de lo que costó el micrófono anterior. Entonces, si es que ustedes aún no tienen el capital para invertir en este tipo de micrófonos, no se preocupen. No quiero, y algo que tristemente pasa mucho es la obsesión de la gente cuando recién está iniciando de tener el equipamiento, y es como, no, 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 una vez que tenga el micrófono bueno, voy a comenzar a producir. Una vez que tenga mi computador con todas estas cosas, ahí voy a comenzar a producir mi podcast. No, onda, comencemos con el celular y listo, onda, no nos preocupemos más de eso, y después más adelante, cuando ya estemos con varios episodios y ya estando, no sé, generando ingresos, o ya tengo un poco de ahorros disponibles para ir comprando equipamientos, recién ahí vamos mejorando e incrementando, porque después de un cierto nivel de costos tienes retornos decrecientes hacia cuánto más dinero le estás poniendo a tus equipamientos. Así que, gente, estén tranquilos al respecto de ese tema, por favor. Otro tema también súper importante como de equipamientos, otra vez, no es necesario, solamente le va a agregar un poco más de calidad, es la incorporación de una interfaz de sonido. Yo personalmente estoy utilizando esta, la Euphoria UMC22. Es una interfaz ultra barata, bastante básica, pero que otorga una flexibilidad bastante mayor para, uno, conectar micrófonos de calidad o micrófonos de condensación o este tipo de micrófonos más profesionales, pero también a mí me otorga la capacidad de poder controlar, por ejemplo, los diferentes controladores de volumen, de cómo está mi micrófono ahora, si quiero subirlo, bajarlo, también el output del sonido, si es que está muy fuerte el sonido de mi entrevistado, puedo bajarle un poco y mi grabación va a estar más nivelada, y obviamente eso me da a mí una mayor flexibilidad de sonido y un valor en mi producción. Otra vez, no es totalmente necesario. Mucho de esto puede ser a través de un mejor uso de softwares de edición y de producción. Casi todo esto puede ser arreglado. Y hablando de software, mi recomendación personal, y encuentro yo que es una de las mejores cosas que existe en Internet hoy, es este programa, Audacity. Este es un programa gratuito, fácil de usar, con una cantidad de tutoriales en YouTube increíble que ustedes pueden ir buscando de cómo ir aprendiendo las funcionalidades del software, y no les va a costar nada de aprenderlos. Tiene una curva de aprendizaje relativamente baja si es que no van a hacer producción musical de alta calidad. Esto es todo lo que van a necesitar. El único problema es que es un software bastante feo. La interfaz gráfica parece como Internet del año 2003, así que eso, no, para mí no es eso prohibitivo, pero bueno, si es para ustedes algo complejo. Y bueno, algunos plugins también para tener compatibilidad con algunos formatos de audio puede ser un poquito complejo, pero nada que 2 videos de YouTube no les vaya a solucionar. Así que ahí les dejo el dato al respecto de equipos. Bueno, y ahora pasamos a producciones, como, ok, ya grabaste, ¿y ahora qué? Todo lo que involucra como el proceso post de haber grabado tu primer podcast, tu primer episodio, antes de haberlo subido. Y uno de los temas que también era otra de las grandes barreras hacia nuevos entrantes dentro de la producción de un podcast era todo lo que involucraba el hosting de esto. Y eso era porque el hostear un podcast involucraba todos estos pasos que pueden ver aquí. Pueden darle pausa a este video y leerlos. Yo no se los voy a leer porque tiempo perdido en eso.
pero era obviamente una serie de temas lentos, costosos, algunos de ellos, 3 de estos puntos era cada uno un costo extra y diferente que uno tenía que hacer desde el hosting, el feed de RSS, después la plataforma de sindicalización, después tener que subir eso a iTunes, y eso se demoraba 2 semanas en ser aprobado, y después de eso se podría demorar de 2 a 3 días hábiles para cada una nueva plataforma de podcast tener tu podcast después de haber hecho todos estos pasos técnicos. Y solo para darles un ejemplo, les voy a mostrar aquí un video de cómo era antes Okay, so I'm going to click on cosa. multi-track here in Adobe Audition, and I'm going to title the session name Podcast Workshop. Click the OK button, and I'm going to hit this little red record button here in the middle and say Prepare to Ignite. I'm going to hit the stop button right here. That's going to be my podcast episode for today. Esto está acelerado al doble para que puedan ver que no sea tan aburrido, pero antes esto era Now I'm going to drag up the actual podcast episode, then drag over the outro. Do a little tightening up, a little editing, and then it's ready to be exported. So I'm going to save this now. This is Podcast Workshop. I'm going to export this MP3. Then I'm going to open up ID3 Editor, which is going to allow me to tag this MP3 that I saved on my desktop by adding the title, the artist, the album, enter a comment. I'm going to click on the podcast tab to click Enable Podcast Tag. We'll call it Awesome Sauce. And for lyrics, we'll say a little woot woots. Then we'll click on Pictures. And this is going to be a 1400 by 1400 logo right there for Entrepreneur on Fire. Click the Update button. That's a tagged MP3. Now I load Libsyn. And once Libsyn's loaded, I'm going to go to Content. And click Add New Episode. Aún no se sube. And once I click Add New Episode, you can see a new page pop up, which is going to have a button for Add Media File, upload it from hard drive. And that's the Podcast Workshop being loaded right now. You can see that file that I just recorded and tagged is being uploaded into my media host Libsyn. I'm going to add the title again. I'm going to add the description again. You want to make sure that you clear the formats on this. iTunes gets a little funky when you don't clear formats. This middle section right here you don't touch because this is general settings. So you only set this up one time when you initially set up your Libsyn account, and then you don't actually touch it again. You can go down to the bottom of this, and this is where you actually do the schedule and release section. So I'm going to click on Basic Release Expiration, setting your release dates. My release date is going to be in July of 2019, and just so that doesn't actually really publish, I'll choose at 2 a.m. as the time that I actually launch this, and then I'm going to go down to Never Expire. The media files are always available, and publish. Once that's published, I can actually check that it's scheduled for release in the correct way. So I see the listing of all the podcasts I have scheduled. And I can go in and edit, get the links I need, and do all the editing I might need to do and more. Under destinations, I'm actually going to grab the RSS feed here. This is the feed you're going to use when you go into iTunes. Under Submit a Podcast, it's going to open up a page where you can then enter your podcast feed URL. Click that Continue button, and you have... Exacto. Esto aquí posiblemente era un proceso arduo y que yo tuve que hacer eso. Yo subí mi feed de RSS a iTunes y estuve esperando mis 2 semanas de aprobación para que eventualmente me llegara mi podcast, y fue horrible, fue lento, fue engorroso y nada, fue una experiencia de aprendizaje que no se la deseo a nadie. Afortunadamente, ahora existe esta hermosa plataforma llamada Anchor.fm, que posiblemente, si ahora le dan pausa al video, se crean su cuenta, antes de que termine esta presentación y le dejan andando de forma paralela, ustedes ya van a tener un podcast andando y posiblemente ya disponible en las plataformas como Spotify, iTunes y las demás, porque es ahora así de fácil y rápido. Ahora les voy a mostrar un video comparativo de cómo es haciendo todo esto, pero desde Anchor. Solamente elimina una cantidad de pasos descomunal y te facilita la vida demasiado. Así es como funciona ahora en Anchor. Hacen un clic en nuevo episodio, se graban, o pueden subir audios directamente. Ese soy yo. Este es el punto que más se va a demorar del video de ahora. El audio procesándose una vez que ya se subió. No tengo que hacer los 25 pasos de antes, de editarlo, de no sé qué, de esto, de no sé cuánto, después subirlo y después editar, y no, es que el formato, no sé cuánto, ay, no, es que esto, no sé qué, y después se sube y después agarras el coso y haces clic aquí y después lo subes y vas a iTunes y agarras eso. No, agarras el audio, lo subes, puedes poner otros audios, le pones el nombre del episodio de prueba para el workshop, una descripción de lo que va a hacer en tu episodio para informarle a la gente qué va a tratar. Puedes poner para publicarlo ahora o programarlo para que sea publicado el 1 de enero del 2025. Puedes poner una carátula personalizada para cada episodio o para el episodio que ahora vas a subir. Aquí yo me demoré porque no tenía ya separada una imagen, así que tuve que improvisar, agarré cualquier cosa. Esa. Ponle qué temporada es esta, si quieres, y el número de tu episodio. El número de la bestia. Y haces clic ahí y listo. Se subió el episodio. Obviamente se demoró, como les dije, en el procesamiento del audio porque fue literal en tiempo real todo esto, pero es mucho más fácil. Es mucho, mucho más fácil y es increíblemente accesible. Ahora ustedes no tienen que hacer todo el back office que les había mencionado anteriormente. Además, Anchor FM es hasta el momento gratis la plataforma, así que facilita demasiado y al mismo tiempo te da una serie de herramientas de flexibilidad y de edición. Si te equivocaste en el nombre de algún episodio, por ejemplo, y lo subiste a Spotify, puedes modificarlo en tiempo real y a los pocos minutos ya va a estar corregido todas las modificaciones que le pongas en Spotify, en iTunes y en todas las otras plataformas. Entonces, esta plataforma de Anchor yo se las recomiendo a todas las personas que quieran crear su podcast desde cero. Úsenla, pueden crearse muchas cuentas diferentes, pueden tener varios podcasts, es gratuito. Cada una de sus cuentas, no les va a costar nada, así que por favor, revisen Anchor.fm, es muy, muy buena plataforma.
Ahora vamos a hablar de también un tema muy importante que es la monetización. Cómo podemos transformar nuestros podcasts en una vía de generación de ingresos o también de generación de ingresos para sostenerse tanto el podcast o sostenerse a ustedes en su vida, que también qué hermoso poder vivir de un podcast. No sé, personalmente es algo que me encantaría poder hacer en el futuro próximo. Y bueno, más que nada hay diferentes líneas de ingreso. Aquí solamente vamos a estar viendo 5 áreas principales. Hay más formas de poder estar mezclando e interactuando entre ellas. Y estas de aquí son las que vamos a estar viendo más que nada por hoy. Una de ellas son los afiliados, que es aliados de marca y de contenido tuyo. Más que nada es conseguir diferentes empresas o marcas que tengan un producto o un servicio. De preferencia, siempre intenta que sea algo que tú ya conozcas o que tú utilices y puedes negociar directamente con estas marcas o con estas empresas de, oye, ¿por qué no pongo un link en mis episodios que direccionen hacia tu sitio web y por cada compra que se concrete a través de este link me llega a mí una comisión pequeña, por ejemplo? Esto puede ser después negociado por, no sé, debido al número de suscriptores que tú tienes y de gente que te sigue, puedes tener un mayor poder de negociación con diferentes empresas y todo eso. El otro es la utilización de plataformas de suscriptores pagos, como por ejemplo Patreon, que creo que es la principal a nivel global, en donde generas como una barrera de entrada, en donde tienes como un muro de pago, en donde un porcentaje de tus suscriptores de tu podcast está dispuesto a apoyarte con un aporte monetario y puedes estar generando diferentes niveles en donde cada persona puede pagar, no sé, $1, $3, $5, $10, $20. Y obviamente en cada nivel de monetización esa persona reciba un premio de vuelta por haber entregado su dinero a ti. Puede ser algo muy básico como los niveles más bajos, es como, oh, felicidades, y les llega un mail al año o algo así, o los niveles más altos de monetización, por ejemplo, pueden ser personas que tengan videollamadas contigo, que puedan dar tips para futuros episodios. Hay una serie de detalles de cómo estar generando modelos de negocios con Patreon, pero no vamos a entrar mucho ahora. Es algo súper interesante, es bastante incipiente en América Latina, ya está más desarrollado en Europa, en Norteamérica y en otros mercados, pero bueno, es una alternativa bastante interesante y al mismo tiempo muy fidedigna porque genera una fidelización muy fuerte porque la gente está tan dispuesta y tan interesada en tu contenido que están dispuestos a darte dinero por eso. Así que es algo muy interesante para ir viendo. El otro son sponsorships, relativamente muy simple, es tener publicidad y espacio publicitario dentro de tu programa, los cuales pueden ser grabados por ti o diferentes marcas o agencias te pueden mandar un audio y es como, oye, pon este audio de 15 segundos al inicio de cada uno de tus episodios o al final y ahí se pueden negociar por una tasa fija o también por comisiones, como similar al modelo afiliados y nada. Son contratos por cantidad de plazo fijo, muy estandarizado. Es una de las formas más tradicionales, pero también es uno de los que requiere un número muy alto a veces de escuchas para poder tener un poder de negociación relativamente relevante con agencias y empresas que estén interesadas a ser tu sponsor. Merchandising es para mí uno de los más interesantes y creo yo uno de los más también difíciles. No sé si uno de los más rentables, pero es uno de los más apasionantes porque es a través de la generación de nuevos productos que estén alineados con tu marca y que al mismo tiempo entreguen valor a tus escuchas. Pueden ser productos relevantes a tu marca, puede ser un proyecto que esté relacionado con eso. Pero también hay que tener mucho cuidado con todo lo que involucra la logística de la cadena de suministro de estos productos. ¿Vas a estar tú produciéndolos o los vas a tercerizar? Ok, tercerizas la producción, pero ¿quién los va a estar enviando? Si tienes público fuera de tu país. Siempre eso es algo a considerar y que involucra una complejidad en muchos casos mayor. Pero, como digo, es un sesgo muy personal. Encuentro que es uno de los más interesantes. Por ejemplo, el que ven ahora en pantalla. Esta es una marca de pasta que es producida por una empresa norteamericana en Nueva York que se llama Sfoglini, pero el diseño de la pasta fue creado por el host de un podcast de alimentos llamado The Sporkful y crearon esta marca, esta forma de pasta llamada Cascatelli. Y el tema es que fue una temporada entera en donde el anfitrión estuvo diseñando, iterando, probando, buscando proveedores hasta que finalmente, y manufactureros, hasta que encontró a esta empresa y ahora hay una nueva forma de pasta en el mundo que fue creada por un podcast. Y eso para mí lo encuentro hermoso y fascinante.
Otra cosa también súper cool es como tener tiendas de productos personales. Este es un ejemplo de uno de mis podcasts de economía favoritos, se llama Planet Money, muy recomendable, escúchenlo. Y el tema fue que durante una saga de 6 episodios estuvieron buscando de comprar un superhéroe a Marvel y el tema fue que descubrieron que adquirir un superhéroe que esté dentro de copyright de una empresa como Disney es realmente imposible, independientemente de la cantidad de dinero que uno tenga, porque obviamente el boom de los superhéroes lo hacen una propiedad intelectual muy valorizable. Y lo que hicieron fue buscar dentro de superhéroes que estén en el dominio público y lo actualizaron y encontraron un superhéroe que tenía los superpoderes de la radio en los años 20 y 30 y lo adaptaron y lo transformaron como en el superhéroe de los podcasts. Y para mí eso es algo increíblemente ñoño, entonces lo amo. Y nada, ahora venden camisetas de Microface, que es el nombre del superhéroe, venden cómics, máscaras, calcetines, gorros y nada, yo quiero todos esos productos. Y otro modelo de negocio también que es bastante viable es el coaching, en donde se transforman los conocimientos y la credibilidad que una producción de un podcast va construyendo con el tiempo. Como les había mencionado anteriormente, el estar produciendo un podcast de alguna temática te va a estar obligando a constantemente estar aprendiendo y entrevistando a personas de un área de expertise específica y estar aprendiendo de todas estas personas o aprendiendo de lo que fue investigado en cada uno de los episodios, lo cual obviamente te entrega a ti una capacidad de conocimiento y una relativa como credibilidad y al mismo tiempo conocimientos súper valiosos que puedes transformar eso en un producto. Puedes empaquetar y hacer sesiones de entrenamientos de alguna temática en específico, dar charlas sobre la temática de tu podcast o al mismo tiempo hacer un seminario invitando a antiguos invitados que fueron parte de tu podcast y los puedes traer a este evento y dependiendo de la credibilidad y también como el estrellato de estos invitados, puedes también monetizar y valorizar estos eventos que vas a ir realizando. Así que hay varias formas de ir monetizando y transformando un podcast en algo rentable. Y obviamente es siempre bueno tener un cash flow diversificado y que tengas diferentes líneas de ingreso para no depender solamente de una línea para poder sustentarte a ti y a tu equipo o a tu podcast entero, pero también no perder el foco en la creación de contenido y de podcast, porque obviamente es como complejo el estar manejando y todo eso, pero es una de las dificultades que existen. Ahora también quería darles como otros casos excepcionales para más que nada podcasts de ficción a través de un modelo de licenciamiento y adquisiciones, en donde como hasta ahora gran parte de todo lo que había mencionado del modelo de negocio son más que nada focalizados en podcasts más como reales, nada en contra ni de uno ni de otro, pero también como la ficción es increíblemente valiosa. Por ejemplo, no sé si, espero que hayan visto la serie de Netflix The Midnight Gospel, si es que no la han visto, terminen esto y vayan a verse un episodio. Es una serie increíblemente psicodélica, profunda, filosófica, en algunos casos hasta casi religiosa, y lo divertido es que todo el audio que se utiliza de las conversaciones y de cada uno de los episodios, en realidad vienen todas de un podcast del comediante Duncan Trussell, de su podcast llamado The Duncan Trussell Family Hour. Si es que logran leerlo en este logo, felicidades, yo no pude. Y agarraron varios extractos de algunos episodios y agarraron ese audio y después animaron interpretaciones muy psicodélicas, en mi opinión, de estas conversaciones filosóficas que el anfitrión tenía con algunos de sus invitados. Entonces, eso es una forma también de cómo generar una rentabilidad bastante interesante y creativa de un podcast. Y la otra es algo más tradicional como lo que sucedió con el podcast Homecoming, que yo también lo escuchaba y yo lo escuchaba mucho y me encantaba, que era un podcast de ficción y como un drama criminal, conspiranoico, con un poco como de ciencia ficción y que después esta misma empresa Gimlet, que era la productora, consiguió venderle los derechos de ese podcast a Amazon, que lo transformó en una serie original que se streamea en Amazon Prime y que tuvo una primera temporada con Sandra Bullock, que no le fue muy bien, o Julia Roberts, siempre las confundo, lo siento, eh, y que después tuvo una segunda temporada con Janelle Monáe, que al parecer le está yendo mejor, y es muy interesante eso también, cómo los podcasts son propiedad intelectual que pueden valorizarse bastante y transformarse en algo de mucho valor y que después pueden ir escalándose en otras cosas. Ahora, una pregunta que también tenemos que nosotros ir teniendo es cómo diferenciar mi podcast de la ola que ahora ha habido, casi este renacimiento de podcasts que se están generando debido a la accesibilidad que hay de diferentes plataformas, como les había dicho, Anchor y muchas otras que están ahora
creciendo y también de, por ejemplo, el cambio que ha habido debido al interés de Spotify de estar dominando en la industria de podcast. Y hay una serie de cosas que podemos estar desarrollando para no ser otro podcast más del montón. Y muchos de ellos es a través de la calidad de producción, las categorías en donde yo me estoy posicionando, tener una marca poderosa y también entender cómo funciona la plataforma en donde mi podcast es más escuchado. Al respecto, la calidad de producción es relativamente simple. Es que el audio sea claro y entendible. Esto es a través de un poco de expertise y un poco de entrenamiento de edición y postproducción. Tener una intro y un outro musical ayuda demasiado a construir como un espacio sonoro o de tu marca sonora, por llamarlo así. El tener un jingle bastante característico ayuda mucho para que las personas, uno, identifiquen tu podcast y al mismo tiempo puedan ir fidelizándose más y más con tu contenido, pero también para identificar cuando alguien escucha esa cancioncita. No sé, tienes una canción original tuya de 3 a 5 segundos, no tiene para qué ser muy largo, pero ese es tu intro del podcast. La gente va a saber que cada vez que escuchan eso, se viene el podcast, qué bien, no, voy a estar escuchándolo, va a ser muy bueno. Otro tema también que es un punto muy fundamental y que no muchos podcasts están realizando esto es el inicio de cada episodio tiene que entregar un pequeño resumen de qué consiste el podcast. No digo estar 5 minutos explicando tu ethos existencial de por qué estás haciendo el podcast, pero dar 5 segundos en el inicio de cada episodio. Hola, bienvenido al podcast tanto tanto, en donde cada semana o cada día o cada mes hablamos de este tema o donde estamos haciendo esta cosa o todo eso. ¿Por qué? Porque cada nuevo episodio es posiblemente la primera vez que un nuevo escucha te va a estar oyendo. Entonces, si esa persona entra en tu episodio, sea el episodio 5, sea el episodio 244, sea el episodio 621, wow, ¿cuántos episodios ya has hecho? Aun cuando ya lleves 200 episodios, posiblemente que hay una persona que no va a bajar los 200 episodios y comenzar del primero, sino que va a estar escuchando el de ahora y posiblemente los últimos 3 para abajo. Y si es que al principio no tiene un breve resumen de qué consiste ese podcast, posiblemente no se va a interesar o también no va a tener información de dónde está parado. O si, por ejemplo, tienes un episodio que se corta en 2 partes, avisar explícitamente, hola, este episodio es la segunda parte de bla, bla, bla. Si es que escuchaste la primera parte, súper bien. Si es que no, te recomendamos escuchar el episodio anterior, número 192. Eso. No tiene para qué ser una gran parte del podcast, pero sí ayuda mucho a posicionar a tus escuchas en el mundo que tú estás creando en cada episodio y en la temática que vas a estar haciendo sobre tu podcast en general, pero también en lo que va a tratar el episodio de hoy. Obviamente también tener un poco de edición básica, depende también, como digo, de un poco la formalidad y la temática del episodio. Por ejemplo, lo que acabo de hacer, esta pausa, o son todas comentarios normales que a veces sucede cuando uno tiene una conversación entre tú y otra persona o cuando no estás leyendo un guión que está perfectamente editado y pulido y todo eso. Entonces ayuda bastante el estar editando un poco para eliminar los silencios incómodos que a veces se generan en una entrevista y las muletillas que a veces uno puede tener, las extensiones como las dudas y todo eso. Así que eso siempre es bastante recomendable. Y también en las descripciones escritas que te puede habilitar el podcast o cada uno de los episodios, el tener una descripción, un breve resumen que sea corto, entendible, poder posiblemente en la descripción de cada episodio, si es que vas a estar trayendo referencias externas de documentos o temáticas interesantes, puedes poner los hipervínculos a eso más a futuro y después la gente que escuche tu episodio puede ver como, oye, si citas algún documento, puedes ver en la descripción de los episodios está esa fuente y ahí lo pueden revisar y leerlo también y todo eso. Así que eso es un poco como algunos tips al respecto de la calidad de producción de tu podcast. Y un poco también mucho de eso, de la producción o de la edición, puede que sea demasiada carga de responsabilidades que uno tenga al inicio. Entonces aquí doy 3 recursos online, algunos son gratuitos, otros no, que te pueden facilitar la vida. Fiverr es una plataforma en donde puedes subcontratar a personas que te hagan prácticamente de todo, desde editar el podcast, a generarte tu marca gráfica, a hacerte un logo, a que te compongan una canción original o un jingle de 10 segundos. Todo eso lo puedes encontrar en Fiverr y puedes subcontratar a personas profesionales de todo el mundo y
muy, muy accesibles los precios. Bensound es una plataforma de audio en donde hay diferentes canciones sin royalties, algunas puedes comprar los derechos también muy accesible, o hay canciones que son carísimas y es como, sí, soy un estudio millonario que tengo dinero y puedo pagar $1,000 por una canción, pero si no, tranquilos. Y también está Canva, que es una plataforma de diseño y gráfico en donde yo he estado trabajando con él y creando todos los recursos gráficos que he estado haciendo para presentaciones y para mi vida los últimos 4 años prácticamente. Es hermoso, se los recomiendo. Canva es genial. Otro tema también que te ayuda mucho a diferenciarte es en qué categoría voy a posicionar mi podcast. Y este de aquí, este escenario que ven ahora, es los géneros que existen de podcasts en Spotify. Más que nada pueden diferenciarse e ir viendo cuál se adecua de mejor forma a tu podcast. Obviamente a veces no es un podcast que va a caer perfectamente dentro de la categoría de educación o de sociedad y cultura, sino que va a estar agarrando un poco de cada una. Y eso está bien, pero también podemos ir viendo como en qué área posiblemente va a estar mi público más deseado o en qué área es lo que más me compete a mí para estar viendo. Y otro punto que siempre es muy importante es la creación de tener una marca poderosa, o también como le dicen, branding. ¿Por qué? Porque tener una marca reconocible te ayuda a posicionarte fácilmente en el mercado, ayuda a que seas reconocible, también facilita mucho para crear una comunidad por detrás de tu marca, en donde no solamente tienes gente que te escucha, sino que tienes fanáticos que se conectan a tu podcast y que sienten que el contenido que estás creando tiene un valor muy fuerte para sus vidas. Y como había dicho varias veces antes, el podcast se transforma en una parte de la rutina de la gente. Entonces, eso ayuda mucho a sedimentar tu marca como una parte de la vida o de la identidad de algunas personas hasta. Y eso también obviamente involucra un aceleramiento en el crecimiento de cómo tú vas a estar trayendo más gente y creciendo tu podcast y mejorando tus ventas y todas las otras cosas hermosas que esperamos que ustedes puedan realizar con sus nuevos podcasts. Y dando un caso de éxito sobre esto de generar una marca fuerte y de trabajo con comunidad, es este podcast que es uno de mis favoritos, podcasts de ficción, que se llama Welcome to Night Vale. Y comenzó como un podcast increíblemente chiquito, muy humilde. Era algo que estaba siendo producido por 2 empleados de una editorial independiente en Idaho, creo que era Estados Unidos. Y el tema fue que se les ocurrió hacer este podcast que tenía una temática como medio que H.P. Lovecraft, pero ambientado en un pueblito en la mitad del desierto, rodeado de absolutamente nada. Y fue creciendo de forma muy incipiente, en donde encontraron un actor que lo subcontrataron porque vieron que tenía una buena voz, lo encontraron online, le dijeron por correo, oye, grábanos este guión, como tienes un micrófono, sí, oye, grábanos esto, ok, listo. Y así fue comenzando poco a poco creciendo y atrayendo cada vez más y más gente. Y el tema fue que el podcast explotó principalmente en Tumblr, que en la época era una plataforma mucho más activa que ahora, en donde los fans de este podcast comenzaron a estar creando contenido en donde le daban un poco más de carne al esqueleto de los personajes que aparecían dentro del podcast. Comenzaron a crear una entidad gráfica también de estos personajes que no existía, porque obviamente el podcast es un medio auditivo, pero los fans comenzaron a imaginar cómo se podían visualizar diferentes personajes, y los creadores, en lugar de rechazar todo este contenido creado por los fans, al contrario, sino que lo adoptaron de forma muy positiva y fueron poco a poco como co-creando su marca y creciendo el podcast y la cantidad de fanaticada en conjunto con los fans que también estaban creando el nuevo contenido. Entonces era como los fans creaban contenido, ellos creaban el podcast y iba como una relación simbiótica beneficiándose entre ellos cada vez más y más. Y el podcast después terminó siendo un increíble éxito, que tanto así se independizó el podcast de la editorial fundando su propia empresa, en donde ya Welcome to Night Vale ahora tiene más de 180 episodios. Es una empresa independiente en los cuales ya tienen 11 podcasts diferentes ya en producción, y cada uno de esos podcasts emplea entre 4 a 5 personas, si no hasta más. Entonces, algo que comenzó como 2 tipos dentro de una pequeña editorial se transformó después en un par de años en una empresa que ya contrata más de 50 personas, que han tenido presentaciones en más de 15 países alrededor del mundo y ya tienen 4 libros publicados solamente de este podcast de Welcome to Night Vale. Entonces, hay casos de éxito muy interesantes sobre el poder de la ficción como también un elemento increíblemente atractivo para estar creando diferentes podcasts.
Y lo que les había mencionado de estar consciente sobre la plataforma en donde estamos viendo es también notar un poco las tendencias del mercado y para dónde apunta la cosa. Y aquí podemos ir viendo un poco el crecimiento proyectado que tiene Spotify como la plataforma más utilizada para escucha de podcast, y donde se estima que este año vaya a superar por primera vez a Apple Podcast, que era el rey supremo del mercado. Y aquí también podemos ver una proyección del consumo de un año a otro y cómo Spotify incrementó en un 5%, mientras que Apple Podcast está cayendo cada vez más y más y más. Entonces, eso también nos entrega en cómo nosotros y cómo la plataforma en donde nosotros vamos a poner nuestro podcast va a ser vista. Entonces, por ejemplo, aquí usando como ejemplo un muy buen podcast de economía y estadística llamado Cautionary Tales. Así se ve tu podcast en Spotify. Entonces, cómo eso me ayuda mucho a determinar qué logo le voy a poner, de qué forma es legible el logo que yo incorpore en mi podcast, qué nombre voy a estar poniendo y también, por ejemplo, cómo va a estar escrita la descripción. Si es que tengo este párrafo chiquito y después, no sé, de 7 o 8 líneas ya se me corta el texto, no voy a hacer una descripción increíblemente larga, sino que hago un resumen de 4 líneas. Oye, el podcast habla de esto, esto y esto. Listo. O también, por ejemplo, te dan la opción de crear un trailer de, no sé, 2 o 3 minutos o hasta menos, en donde es un resumen de qué consiste el podcast y puedes dar un par de highlights sobre los episodios más interesantes, como, donde entrevistaste a alguien súper importante o cuando hiciste alguna temática súper atingente a lo que trata tu podcast, por ejemplo. Entonces, es súper interesante el ir viendo esto y ver cómo otros podcasts están desarrollándose dentro de Spotify para ir viendo también cómo yo me voy adecuando a cómo funcionan estas plataformas digitales y todo eso. Y bueno, finalmente vamos a estar llegando a la pregunta con la cual llegamos e iniciamos todo este workshop. ¿Cómo iniciar tu primer podcast? Y bueno, la respuesta es bastante simple. Primero, podemos iniciar con una prueba de concepto, en donde es ir tocando un poquito cómo ir inicialmente de forma muy incipiente desarrollando nuestro primer podcast. Identifiquemos el tema o las temáticas que nos gustaría estar hablando. Podemos hacer el ejercicio a la zona de genio o alguna otra, o si es que ya tienen un proyecto que quieren sumarle a ese proyecto un podcast, está excelente. Agarremos nuestro celular o el computador y grabemos nuestro primer episodio. Desde ya, onda, termina esto y háganlo, graben su primer episodio. Y después lo compartimos con un grupo de amigos selectos, personas que saben que podemos contar con su opinión y al mismo tiempo que nos van a dar un feedback de valor. Y listo, lo hiciste. Grabaste tu primer podcast, no tuviste que comprar equipamientos, nunca voy a recomendar que compres un micrófono nuevo para iniciar un podcast desde cero, sino que no, al contrario, agarra tu celular, agarra cualquier aplicación para grabar audio, pon grabar y listo, eso es todo. O si no, desde tu computador también, desde el notebook, agarra, llama a alguien a través de Zoom y graba la videollamada y después separa esa videollamada, agarra el audio y edita eso y listo. O ese ni siquiera edítalo, es la primera vez, no tienes para qué perder tiempo innecesario. Esta es solamente una prueba de concepto. Una vez que ya tienes esta prueba de concepto, la lanzaste, agarra el feedback que la gente te entregó y va perfeccionando los diferentes temas. Si te dicen, oye, ¿sabes qué? Estuviste súper bien al principio, pero al final las preguntas no estaban bien. Entonces, si es que es una entrevista, tengo que mejorar mis preguntas. Tengo que estar perfeccionando esto, posiblemente mejorar un poco la calidad de sonido. Ya a estas etapas vas incorporando un poco más del feedback que te fueron entregando y ya puedes ir lanzándote de a poquito. Onda, créate tu cuenta en Anchor, comienza un poco a diseminar esos episodios subidos a Anchor en diferentes círculos y a otra vez recolecta más feedback y anda perfeccionando poco a poco a poco. Y ahí ya puedes ir también y comenzando a generar una marca. No tienes para qué gastar en un diseñador, como dije antes. Entra en Canva, genera un logo fácil, haz un nombre simple, puede que después no te guste, como dije, Anchor te deja modificar eso a futuro, así que no se sientan que el primer nombre de su primer podcast o el primer logo de su primer podcast va a ser un compromiso final a muerte, así que estén relajados al respecto de ese tema y láncense. Y después pueden hacer ya un lanzamiento oficial, así con todo, donde ya grabaste 3 episodios, trajiste invitadas increíbles, son personas que te traen mucho valor o hablaste de temáticas que te apasionan y estamos, onda, haz un lanzamiento oficial, anúncialo con un poco antes y ahí puedes también hacer que tus episodios no estén visibles por un par de tiempo en Anchor y después los lanzas otra vez o los das de baja y los subes otra vez, da lo mismo. Y tengamos en cuenta lo que había dicho, el tema de la consistencia, es un punto fundamental. Obviamente ya a este nivel pues, pueden ya haber tenido un poco mejor calidad de audio o a través de edición, se compraron un micrófono o no,
no hay para qué aún hacerlo, comenzamos a crear la presencia de nuestro podcast en redes sociales, podemos hacer un evento de lanzamiento, si es un podcast de entrevistas, y esto siempre es recomendable, antes de hacer un lanzamiento oficial, tengan una cantidad de episodios ya grabados y producidos. A veces depende, pueden ser como unos 3 o 4 episodios, si es que es como semanal o algo así, y los tienen como un buffer, porque muchas veces su ritmo de producción va a tener atrasos. Ustedes pueden tener en un podcast de entrevistas y tienen una fecha fijada con una persona para entrevistarlo, pero esa persona, uy, ¿sabes qué? Se me enfermó mi hijo, no puedo estar disponible ese día, lo reagendo para la próxima semana. Y ahí se atrasaron una semana de producción. Entonces, siempre tengan una cantidad de episodios extra dentro de su repertorio y que van a estar subiendo sí o sí, respetando su ritmo de posteos y de producción, independientemente si es que se te atrasó un invitado o no. Eso también es algo muy valioso para tener cuando ya hagan el lanzamiento oficial de su podcast. Y como dije, pueden hacer un webinar en donde traes a 3 invitados que ya tuviste antes y que den una mini charla que sea como una previa de lo que conversaron en el episodio, y así también puedes atraer los seguidores de esos invitados a que se suscriban y después vayan escuchando tu podcast y todo eso. Más que nada eso, como bueno, este formato fue grabado para YouTube, así que no hay un espacio para preguntas, pero pueden ir poniéndolo en los comentarios y voy a estar dentro de lo posible respondiendo algunos. Si es que no, aquí abajo a la derecha están mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram y en otros lados como @elleonunes. Y nada, agradezco mucho por su tiempo, por haber visto esta presentación y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.